¿Sientes que nada te sale bien? ¿Que nadie te escucha? ¿Que hagas lo que hagas nunca es suficiente? ¿Sientes que das demasiado y aún así se aprovechan de ti? ¿Que hay un vacío que no se llena con nada? ¿Cansancio, confusión, como si caminaras sin mapa? La cabeza no para, y eso no aparece porque sí. Son voces internas que aprendiste a escuchar para sobrevivir. Mi trabajo es ayudarte a descubrir de dónde vienen, para que dejen de dirigir tu vida en automático, sin que te des cuenta. Si algo de esto resuena contigo, entra ahora a seryoga.org/arquetipos y empieza a mirarte con más claridad. Nos da mucha alegría encontrarnos de nuevo y hoy queremos hablarte a ti que has empezado a mirarte con más conciencia dentro de tu familia. ¿Te ha pasado que desde que trabajas en ti, las dinámicas familiares se sienten más intensas? ¿O que ya no puedes hacerte la loca como antes porque tampoco sabes cómo sostener ciertos vínculos? Y que a veces te preguntas si crecer en conciencia te está alejando o simplemente te está ubicando. Cuando uno despierta dentro de la familia, muchas veces deja de encajar, pero empiezas a comprender. Te damos la bienvenida a este episodio. Comenzamos. Si quieres un cambio, comienza en la raíz. Transforma tus creencias, transforma tus patrones. Pero para hacerlo, primero hay que verlos. Soy Edgar Valencia, experto en arquetipos. Esas energías vivas que habitan en ti, como patrones. Y recuerda, todo es energía. Y cuando aprendes a trabajar con ella, puedes cambiar tu historia. En este podcast, Rayo y yo te hablamos de esos patrones. Cambia tu patrón y con ello la historia. Bueno, cuando una persona comienza a trabajar con los arquetipos, sí te puedo decir, por vivencia propia, que algo cambia. Que algo cambia profundamente. Ya no reaccionas igual, porque ya no ocupas automáticamente el mismo lugar. Y sobre todo, ya no sostienes dinámicas solo por costumbre, porque siempre lo habías hecho así, o incluso por lealtad. Esas lealtades familiares. Correcto. Y muchas veces, pues ahí es donde aparece cierta fricción, ¿no? Porque los sistemas familiares generalmente buscan un equilibrio y aunque muchas veces ese equilibrio sea pues realmente disfuncional. En cambio, cuando tú cambias, el sistema sí o sí se tiene que reacomodar. Y no siempre ese reacomodo sucede pues de forma muy amable. No sé a ti, Edgar, pero yo he visto muchas veces, y bueno, cuando te trabajas en ti, hay muchas formas de trabajarnos, pero por ejemplo, cuando una persona empieza a ir a terapia, o cuando una persona en general empieza a ser más consciente de sí mismo y de lo que le motiva, etcétera, pues sí, no falta por ahí la persona que, es que ya no eres la misma, ya no eres tú, te desconozco. Claro, se mueven muchas fichas y cables de los que muchas veces las personas estaban muy acostumbradas y, digamos, les funcionaba desde ahí. Claro, eran dinámicas que conocían y que ya estaban acomodadas o se acomodaban de cierta forma. Algo tan simple como, por ejemplo, poner límites. Claro. Cuando en un sistema, por ejemplo, familiar, no se estaba acostumbrado a poner límites, lo voy a hablar como en primera persona. Yo aprendo a poner límites y le empiezo a poner límites a mis padres y a mis hermanos. Pues eso va a generar bronca. ¿Tú en algún punto llegaste a poner un límite en Tuve que aprender, ya que creo yo que en mi sistema familiar muy tradicional, los hijos no teníamos, digamos, esa voz de poner el límite. Y muchas veces el límite puede ser el poner el pistillo o poner el seguro de la puerta en tu habitación. Y
muchas veces eso empieza a generar bronca cuando tú empiezas a tomar ese tipo de elecciones de límite. A mí, en mi caso, creo que no fue específicamente límites. Creo que yo me tardé mucho más en poner límites. Pero, por ejemplo, cuando yo empecé a meditar y a practicar yoga y estuve muy cerca de Siddha Yoga, el hecho de que en mi familia, que era, pues, la verdad, nada ni religioso, ni... No diría que no era espiritual, porque sí había una parte de espiritualidad muy profunda, pero no había, digamos, ese un tipo... credo religioso. Sí, de dinámicas en donde pues tú practicaras algo. Y al principio era como, ¿qué le está pasando? ¿No? O sea, a ver ¿quién te metió esa idea? ¿En dónde se metió? Exacto, Okay. a ver, ¿qué locura te estás metiendo? Y sí empezó a haber como cierto, por lo menos yo así lo sentí, así lo percibí, un cierto recelo, ¿no? Como, no me gusta tanto. Mira, qué interesante, claro, porque empiezas a hacer un espejo o una ventana y les empiezas a mostrar al sistema muchas cosas. Y además, en tu transformación y en tu cambio... Claro. Ahí es donde viene donde brinca el... Ahí es donde está, en este caso, hablando de los 5 arquetipos vitales universales, pues vamos a empezar a mostrar con mucha claridad, tanto en la persona como en la familia, todo el movimiento del juego energético arquetípico y todo su poder. Especialmente no para juzgarlos, sino para reconocer desde dónde estás actuando tú ahora en este momento, que estás tomando conciencia, que te estás trabajando, que empiezas a entenderte más e inclusive empiezas a comprender mejor estas energías que están vivas. ¿Qué es lo más importante? La relación contigo. Entonces platícanos, por favor, de estos 5 arquetipos. Les voy a compartir de estos 5 arquetipos dentro de las dinámicas familiares, que creo yo que es bien importante poderlo ver con claridad. Lo que respecta a la niña o el niño interior, desde la sombra, es una energía que va a querer ser vista, quiere aprobación, quiere amor, quiere ser escuchada. Esta voz quiere este reconocimiento por parte de las figuras, en este caso, que le interesan mucho, hablando de los niños, de las niñas, de los niñes, pues los papás. O sea, papá y mamá. O los hermanos, ¿no? En general el sistema familiar, yo lo veo, por ejemplo, en mi caso, y no sé si tiene que ver que mi luna está en la 3ª casa, para quienes les gusta la astrología, en Leo. Los hermanos van a ser muy importantes. Quiero que mi hermano me vea, quiero que mi hermano me reconozca. Y cuando eres el hermano menor, idealizado. Claro, cuando eres el hermano menor, pues sí tienen mucho peso los hermanos mayores. Definitivamente. Y bueno, aquí como estamos hablando de las dinámicas y sistemas familiares, pues claro que tienen que ver. Hermanos, lo estoy dejando como muy simple, pero abuelos, tíos, primos, todo esto puede entrar, ¿eh? Quizá para ti, tu abuela, tu abuelo o un tío muy especial te era quien querías tú que te reconociera, que te viera, que te escuchara. Vaya, eso ya sería estar en un tema muy específico con cada quien. Estoy generalizando, sin embargo, sí. Como bien dices, claro que sí entra porque estamos hablando del sistema. Oye, ¿y qué pasa cuando, por ejemplo, ahorita que te estaba escuchando, estaba pensando en ejemplos de personas cercanas, bueno, que conozco, ¿no? Que a veces ya, pues a lo mejor el abuelo ya murió, pero está tan idealizado y es como una figura tan potente y tan presente y tal, que hay una forma como de querer que me aceptara a esa persona, aunque pues ya ni siquiera esté ahí, ¿no? Pero sigue. O al revés, permeando. O sostener esa idealización. Y cuando tú empiezas a trabajar en tema de conciencia, en lo personal me pasó con mi abuelo materno. Fue un hombre que en su momento pues tuvo 3 mujeres, tuvo hijos con cada una y demás. En el caso con mi abuela es con la mujer con quien se casa, pero realmente cuando yo tomo conciencia y veo ya desde mi conciencia y desde, por supuesto, desde mis gafas, desde mis lentes, pues yo empiezo a señalar ciertas situaciones, especialmente con tema de responsabilidad hacia los hijos.
Y entonces aquí, bueno, pues no te quiero contar, se pudo ahí suscitar la bronca, definitivamente. Es simple y sencillamente mover una figura idealizada hacia un contexto de realidad, ¿sabes? Que tiene que ver con responsabilidad. Y ahí, bueno, pues me imagino que va hacia la luz, ¿no? Pues claro, porque en toda esta parte considero yo que en sombra se va a mover todos estos miedos, todas estas partes cuando el niño no está siendo reconocido y que nadie le valida su proceso. A ver, yo puedo hacer una pequeña acotación. O sea, creo que cualquier niño o niña, desde esa conciencia, pues que estás aprendiendo el mundo y que todo lo ves grande, digamos, ¿no? Hasta en proporción ves a todos muy grandes y todo lo haces más grande. Entonces, un minuto es un minuto eterno. Todo es como más intenso de alguna forma. Yo creo que todos tenemos una cierta serie de heridas. Iba a decir una cierta herida, pero en realidad son muchas heridas. Todos en algún momento quieres pues que te escuchen o que te vean o sentirte atendido, independientemente de si eres hijo único o si eres uno entre 8. Por supuesto, y algo muy importante, el tema de la validación. Necesitas que te validen porque además el cerebro busca todo el tiempo confirmarse. Y claro, cuando tú estás chiquito a lo mejor dices pues algo muy infantil y a lo mejor el adulto pues no necesariamente lo valida porque pues era una bobada, ¿no? Pero tú desde la perspectiva de niño no era una bobada. Correcto. Y tenía mucho peso y quizá tú lloras porque, no sé, se te rompió, le cayó agua a tu dibujo y el adulto es, ay, pues es un dibujo, no pasa nada. Y para ti, desde esa perspectiva, sí era algo importante. Entonces ahí es donde hay que ser muy conscientes con los pequeños, ¿no? De que no es que sea una tontería, porque para en el mundo pequeño, niño, en la mente niño, pues es muy importante. Entonces sí, todos guardamos esas pequeñas heridas de que en algún momento esa sombra quiere pues ver sentir esa aprobación o esa validación o esa... Correcto. Y cuando hablamos de sombra, una vez más me gustaría recordarles que estamos hablando de esta parte que tememos, esta parte que no podemos ver, esta parte inconsciente, lo que no reconozco, lo que proyecto. Cuando hablamos de luz, estoy hablando de tomar conciencia. Nosotros, si algo hacemos en Academy, es desarrollar conciencia. Sí, no es de que flotes y te ilumines no, por favor, mágicamente. Quitémonos conceptos que a veces no ayudan. Te sale la aureola. Cuando hablamos de luz, estoy hablando de toma de conciencia. Y con ello también, cogiendo mi historia que arrojo del abuelo materno, es importante entender los contextos y los marcos. Por ejemplo, es importante compartirte, ya que he abierto este melón, como se dice aquí en España. Mi abuelo se casa con mi abuela en el 5º embarazo, un embarazo me imagino complicado porque muere en parto, deja a 5 niños huérfanos. Y en aquel entonces los hombres no es que realmente asumieran una responsabilidad solos, sino que buscaban una mujer que les ayudara a la crianza o demás. El caso es que mi madre acaba en un convento con monjas porque no había quien atendiera a la niña. Estaban muy pequeñitos. Estoy hablando que mi madre tendría 3 años, aproximadamente, como me contaron la historia. En ese inter, mi abuelo tenía otra mujer con la que tuvo hijos y después de enviudar tiene otra mujer. Así se acostumbraba, parece ser, en esas épocas. La verdad es importante entender los contextos y los marcos de la historia para poder ir resolviendo más claramente, liberando, que es un punto muy importante de luz, liberar todas estas historias familiares sistémicas que pueden estar generando unas anclas a niveles muy inconscientes. Claro, no es que, ay, mi papá, qué mal padre era porque no me cambiaba los pañales. No, pues probablemente en ese momento los papás, no lo hacían. Se acercaban a un pañal. Hacían. Entonces es importante entender este concepto de cuando arrojamos luz, tomo conciencia desde el todo para tratar de ir liberando y hacerme yo más ligero, más ligera.
Digamos, dejo de estar cargando a todos estos fantasmas o estos temas muchas veces del sistema. Y de esa manera puedo yo aprender desde la luz a sostenerme emocionalmente sin necesidad del permiso del otro. Claro. Ese es un punto importantísimo del niño. Y no tiene yo que me ver doy con los la edad. permisos. Yo me doy los permisos. Muchas veces puede ser un adulto, en mi caso de 46 años, y sigo esperando el reconocimiento o el permiso de papá o de mamá. A ver, es muy importante tomar conciencia y en este momento ahora te toca a ti maternarte y en ese sentido tú te vas a dar esos permisos. Y permitirte ser, sobre todo eso que dijiste, ser quien eres. O sea, sí realmente permitir tu autenticidad sin necesidad de esa aprobación o de esa validación o de me van a dejar de amar por ser quien soy. Claro, y por ejemplo la víctima en sombra, sistémicamente hablando, suele ser quien señala todo. Yo soy el que veo todo, ellos no. Entonces ya ahí empieza a cargar muchísima responsabilidad. Claro, y cuando tienes hermanos y todo sobre todo cuando ya los papás empiezan a llegar a cierta edad, la víctima ahí puede ser el que entre con es que yo soy el que se hace cargo de todo. Claro, se puede sentir muy solo dentro del mismo sistema, incomprendido, cargando siempre algo o a alguien y por supuesto señalando que eso le tocaría a muchos otros. ¿Y cuántas veces incluso no lo hacemos de yo lo hago, ¿no? Yo mismo me cargo para entonces decir es que vean, yo tengo que hacerme cargo de esta familia se mantiene gracias a mí. Pero al final, si te pones a ver, pues a lo mejor tú mismo fuiste el que se echó todo encima. Ni siquiera te lo puso nadie. Con estas necesidades desde sombra de arreglar, el fixer o de querer que te reconozcan a través de todo lo que haces y todos los méritos que haces, pero en sombra pues nunca va a ser suficiente. En luz va a ocurrir algo bien interesante. La víctima va a reconocer que cada quien está en su propio nivel de conciencia y cada quien va a estar en donde quiere estar. Y así deja de estar salvando o de estarse sacrificando. Y empieza a caminar dentro de ese sistema sin bronca. Digamos que es un poco lo que te estaba diciendo del tema de los abuelos y esto. Los liberas. Claro, no, bueno, y a todos. En realidad a quien te estás liberando es a ti y eso me encanta porque realmente cuántas veces te victimizas de ese sistema familiar cuando tú mismo te colocaste ahí o permitiste que otros te colocaran ahí. Y claro, cuando tú haces consciente eso y decides, no, pues yo hasta aquí llega mi responsabilidad y asumo mi labor hasta aquí. Claro que no necesariamente le va a gustar al sistema. O sea, al sistema me refiero pues al resto de la familia. El sistema se va a tambalear. Todos van a venir. Todo se va a mover. Pero qué valioso para ti. Si al inicio del episodio algo de esas voces te resonó, sentirte insuficiente, confundida o cansado de repetir lo mismo, escucha esto. Esas voces no aparecen porque sí. Son energías internas activándose en automático y muchas veces decidiendo por ti. Inscríbete al curso El poder de los arquetipos, tus energías vitales universales, para transformar tus relaciones con esas voces y dejar de reaccionar sin darte cuenta. Es un proceso profundo para vivir con más claridad, tomar decisiones conscientes y recuperar tu poder personal. Comenzamos en vivo el 21 de enero y ahora estamos en preventa con beneficios especiales. Si sientes que es momento de elegir diferente, entra ahora a seryoga.org/arquetipos. Y si te cuento, la prostituta, sistémicamente hablando, está tremenda, porque por lo general va a ceder su verdad justamente para no generar ningún tipo de conflicto. Y aquí el tema es que muchas veces con esta necesidad tremenda desde el niño de querer ser reconocido, cuidado, amado, comprendido, validado y demás, pues imagínate, generar conflicto pues sería
algo que lo alejaría de eso. Entonces se va acumulando sombra sobre sombra sobre sombra. Y de esta forma se va a callar, se va a minimizar, va a buscar adaptarse para seguir perteneciendo, aunque sea en contra de sus propios valores. Eso es muy fuerte. Eso para mí se me hace, y quizá hay algo, yo creo que tiene que ver conmigo, por qué me toca tanto, porque yo creo que en muchos momentos de mi vida, mi prostituta, desde su sombra, ha cedido mucho de quién realmente soy para querer ser aceptado, para pertenecer a un grupo, para no sentirme distinto. Y yo creo que es bien, bien fuerte y es bien importante verte porque te estás traicionando realmente a ti. No tiene nada que ver con los demás. Y pierdes tu poder. Claro, vas perdiendo tu poder. Claro. En cada traición, claro, autotraición, pierdes tu poder. Ahora quiero ver si resuenas en la luz. Vamos a ver si te has movido de ahí. En la luz, elige con claridad cuándo estar, cómo estar, sí, con quién estar, sí, hasta dónde estar, sí, y algo muy importante, sin traicionarse. ¿Con la qué verdad, resuenas más ahora? La verdad sí ha sido un trabajo muy potente. Desde luego, pues han sido años y sigo trabajando en ello. Con todos, desde luego con los 5 arquetipos vitales sigo trabajando mucho. Pero yo creo que, y por eso me encanta cada vez que hablamos de la prostituta, porque yo creo que ha sido uno de los arquetipos que más he logrado transformar. Yo creo que me falta todavía mucho la víctima y el saboteador, pero lo que es la prostituta sí ha sido... La sigues saboreando. La sigo saboreando. No, es que me ha ayudado muchísimo a transformar. Es poder puro. Es poder puro la prostituta. Totalmente, totalmente. Y sí, me identifico muchísimo más con el poder. Hoy en día me siento muy cómodo conmigo. No siento que me traiciono. Por el contrario, cada vez me siento mucho más auténtico conmigo y me encanta porque entonces mi entorno y el con quien estoy y el tiempo que decido estar, pues es genuino. Qué maravilloso. Qué maravilloso Sí. ver ese movimiento. Es un movimiento muy poderoso. Sí. Pues te cuento que en el saboteador, y si me estás escuchando, presta mucha atención, porque en sombra, en sistema, por lo general, se va a autocastigar. Y la parte más potente es que no se da cuenta. Estoy hablándote de sombra, por consiguiente no te das cuenta, está a nivel inconsciente y muchas veces puede inclusive justificarlo, porque el saboteador puede justificar todo, desde el karma, esto es lo que me toca, no tengo otra posibilidad. Todo esto autocastigándose simple y sencillamente por no moverse de ahí. Estar todo el tiempo en un hacia atrás en vez de avanzar, y es como no crecer. Y todo tiene que ver con el no incomodar, el no transformar el sistema. Claro, el no hacer olas. En luz va a entender que crecer es romper, es como el pollito, tiene que romper el huevo. Pues sí, hay que romper, tú quieres crecer el músculo, si eres muy del fitness, pues tienes que desgarrarlo. Hay cosas que así son. Y duelen, claro. Duele el crecer. Yo cuando estaba creciendo me dolían los huesos, pues Sí. duele. Sí. Y madurar cuesta, porque necesitas experiencia, necesitas aventarte a la vida y vivirla. Claro, me acordé ahorita de esos pajaritos que la mamá los avienta para que aprendan a volar y los avienta y se dan unos trancazos horribles, acaban volando, ¿no? O el que sobrevive, desde luego. Pero sí, desde luego crecer siempre duele. Esto es muy importante que me lo entiendas. Cuando me refiero a romper, es romper con tus viejas estructuras, es transformar. O sea, estoy hablando más hacia la parte de la revolución interna, que por supuesto se va a manifestar en el sistema. No estoy hablando en generar bronca o nunca volver a ver al pariente. Sí, o rebelarte por rebelarte, no. Creo que tiene que ver con romper con aquello que no tiene que ver contigo. Y los paradigmas, estos viejos paradigmas o estos paradigmas establecidos por el mismo sistema. Claro, porque si eres mujer, pues atiende al hermano y luego atiende al marido y atiende. Y por supuesto, pues, ni se te ocurra tener opiniones fuertes porque entonces... Y según la familia, porque muchas ni estudian, ¿no? Porque son mujeres, en fin. ¿Y en qué momento? ¿Y es por qué todo seguir un tema arrastrando con eso? Correcto, es todo un tema sistémico. Cuando hablamos del juez interior, en sombra,
va a estar juzgando a la familia todo el tiempo por no ver, por no trabajar, por no despertar. Simple y sencillamente me estoy quejando. Sí, porque ellos son menos, porque ellos no son capaces de ver, no se dan cuenta, porque ellos no se trabajan y no meditan y no están iluminados como yo. Y vas a traer un conflicto interno, bueno, que va a ser muy complicado tu día a día, ¿eh? Claro. En luz, sin embargo, se va a convertir en un discernimiento amoroso y va a observar al otro sin superioridad y sin necesidad de convencer. Te digo una cosa, claro. A mí, cuando integré esta parte, qué delicia y qué forma de caminar más ligera. Ya no necesito convencer absolutamente a nadie. De nada. Me liberé de eso, de querer estar convenciendo al otro. Ay no, la verdad, cuando entiendes que no va por ahí, es increíble. Y cuando entiendes que cada quien tiene sus propios procesos y que cada quien tiene su propia vida, de verdad, es una forma de luz que entra en tu sistema y especialmente en tu juez interior, que te va a liberar y vas a caminar cada vez más ligero. Porque además, si se da un cambio en la familia, va a ser porque es el reflejo de tu congruencia, de tu trabajo genuino interior, y entonces eso va a ser bien recibido por ese sistema y se va a ir transformando, no porque tú lo quieras imponer o porque les digas, es que están mal. Y si no es bien recibido, no es que esa es la parte maravillosa en mi caso, si no es bien recibido, pues no tienes que estar ahí. Tal cual. No tienes que estar convenciendo a nadie. Uh-huh. Y aquí entra una parte importante. En el desarrollo de conciencia, no se va a imponer por encima de nada ni de nadie, mucho menos de tu familia. Simple y sencillamente, el desarrollo de conciencia te pone más cerca de tu verdad. Oye, Edgar, ¿y regalos? ¿Nos das tus regalitos para integrar a estos arquetipos en este contexto familiar? A ver, primer punto, un término muy desde la psicología, posicionamiento. Ubícate en tu lugar. Ubícate en tu lugar. Y pregúntate honestamente, ¿estoy queriendo que mi familia cambie? Híjole, cuidado y te metas ahí. ¿O estoy aprendiendo a cambiar yo dentro del vínculo, dentro del sistema? Y puedo vivir con esta incomodidad. Y tú pones el límite hasta dónde. Y recuerda que una forma de poner límites es yo me voy de aquí cuando simple y sencillamente no tengo que estar aquí. La conciencia no impone, irradia. Totalmente, porque sí creo que un lugar muy común que se da cuando empezamos a trabajarnos y empiezas pues en ese desarrollo de conciencia personal, hay una parte natural de querer compartir lo que te está sirviendo a ti para que el otro lo vea, y lo cual me parece muy bello. Sí. Pero es muy distinto el querer compartir desde la incongruencia al querer imponer o querer que cambie el otro. Totalmente. Llámese pareja, llámese sistema, hijos, llámese papás, llámese hermanos, o sea, todo el sistema familiar. Cada quien es responsable de asumir sus propias decisiones y cambios. Siguiente regalito. En toma de conciencia. Antes de entrar en una reunión familiar, respira, sí, respira profundamente y repite internamente, especialmente con estas fiestas y demás que luego vienen, que uno tiene que, digamos, sistémicamente hablando, participar en, pues te invito a que respires profundamente. Hazlo 3 y si tienes dudas en método SOMAS, tú puedes entrar y yo te enseño a respirar conscientemente. Vas a decirte, no vengo a corregir a nada ni a nadie, vengo a habitarme. Vengo a aprender más de este sistema. Y con ello puedo entender, comprender y moverme. Es un gran poder para ti. Tómalo como una gran escuela. Bellísimo, porque te ayuda a no caer en viejos roles y a reaccionar como solías hacerlo en estas reuniones. Correcto. Te va a ayudar a elegir. Siguiente regalito. Pues poner límites. Recuerda que poner límites está muy lejos de castigar, está muy lejos de alejarse de ti, de tu verdad, inclusive de quererle imponer tu verdad a otros.
está muy lejos de todo eso. Es simplemente ordenar tu energía, entrar en tu centro. Recuerda, puedes amar sin explicar, sin justificar y sin querer convencer. Si estás en crianza, tus hijos aprenden más de cómo te relacionas con tu familia que de lo que les dices. O sea, ejemplo, ejemplo y ejemplo. Sí, cuando te ven honrarte sin atacar, poner límites sin violencia y amar sin perderte, les das una lección profunda de madurez, especialmente emocional. Frase que te pido que compartas con tus chiquitines. Puedo amar a mi familia sin ocupar lugares que ya no me corresponden. Decretito: honro a mi familia tal como es, honro mi proceso tal como es. Hoy elijo no traicionarme para pertenecer ni aislarme para sentirme superior. Habito mi conciencia con amor y con humildad. Despertar dentro de la familia no es fácil, pero es profundamente liberador, porque ya no reaccionas desde la herida, sino desde la elección. La verdadera conciencia no rompe vínculos, transforma la forma de habitarlos. Y si hoy te sientes en tierra de nadie, ya no como antes, pero aún dentro, respira. Estás justo en el punto donde nace una nueva forma de relacionarte. No necesitas que tu familia despierte contigo para que tu despertar sea válido. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Edgar, y gracias a ti que nos acompañas en este episodio de tus relaciones arquetípicas. Por favor, compártelo con quien esté aprendiendo a vivir su proceso sin perder el amor ni perderse así. Nos escuchamos en el próximo episodio y un abrazo muy fuerte. Gracias por escuchar tus relaciones arquetípicas. Si este episodio tocó algo en ti, suscríbete al podcast y compártelo con alguien a quien le pueda llegar al corazón. Y si quieres profundizar en ti y transformar desde la raíz, regístrate a la Masterclass gratuita sobre los 4 arquetipos vitales en masterclass.seryoga.academy y recuerda, cambia tu patrón y cambiarás tu historia.